Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto tenerlos en el programa nuevamente. Hoy comenzamos nuestro programa conversando contigo. Es un privilegio, la verdad, poder retomar este proyecto que hace mucho tiempo hemos estado proyectando y, por supuesto, interesados en comenzar una serie de entrevistas con personajes que nos puedan ayudar a comprender un poco más lo que es la vida humana, lo que es la vida social, la política y, por supuesto, como libertarios, interesados siempre en que las cosas caminen para el bien de nuestra comunidad, para el bien de nuestro país. Durante estos días hemos estado en una conversación muy amplia y muy intensa, porque les quiero comentar que hace más o menos unos 6 días atrás hemos tenido el privilegio de estar en el Congreso de la República y conocer a un líder que, por supuesto, representa la política de Javier Milei en Argentina, al señor Bartolomé Abdalá, quien ha expuesto los puntos importantes que tiene el gobierno de Milei en Argentina y, por supuesto, desarrollando un plan que está funcionando porque el libertarismo está tomando fuerza en Latinoamérica. Y gracias a Javier Milei nos hemos interesado en iniciar un movimiento importante aquí en el Perú también, como la Libertad Avanza Perú. Por supuesto, muy contentos de tener esta noche a cada uno de ustedes en nuestro programa y esperamos que cada uno se vaya uniendo a este movimiento porque este movimiento recién comienza. Tenemos solamente 6 días, ya tenemos cerca de 150 personas que se han unido a nuestro chat y cada día nos van llamando y nos van preguntando y nos diciéndonos hacia dónde van. ¿Quieren hacer un partido político? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo siempre creo que los movimientos comienzan primero, son movimientos, son grupos de personas que se asocian y comienzan a trabajar por un proyecto que ya está funcionando y que se ve que realmente da la hora en algunos países como Argentina y por esa razón le hemos titulado nuestro movimiento La Libertad Avanza Perú, por supuesto con un lenguaje que dice Javier Milei comenzó, nosotros continuaremos en el Perú. Y parte de ese trabajo de continuación es tener personajes jóvenes que tengan buenas ideas libertarias, por supuesto con sus matices, pero esos matices solo serán importantes cuando cada una de nuestras ideas se plasmen en la realidad de nuestro país. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Chu, un joven con quien Ujú. tuve el privilegio de entrevistarme allí en el Congreso. Ya habíamos hablado antes, pero hoy quiere compartir con nosotros alguna de sus ideas. He leído algunos de sus poemas. Roberto, la verdad que eres un joven muy profundo en tus ideas, tus palabras, y sin duda el día de hoy no será la diferencia, porque creemos que tú tienes una propuesta, una idea que compartir, y por esa razón Ujú. quisimos comenzar el día de hoy contigo. Te damos la bienvenida a Conversando Contigo y por supuesto tu saludo a nuestra audiencia. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, señor Boris Darmo. Buenas noches a todos. En primer lugar, mi nombre es Roberto Chu y bueno, actualmente estoy cursando en la carrera de traducción e interpretación en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y bueno, y siempre a mí me han encantado las ideas de la libertad, obviamente, por eso estoy aquí, ¿no? También estoy dentro del movimiento, ¿no?, del señor Boris, ¿no? Que muy pronto va a ser, obviamente, un partido político, solamente espérenlo. Y bueno, el día de hoy quiero compartir se podría decir, mi movimiento racional, ¿no? Su nombre es racionaturalismo. Fue muy conocido a mediados del siglo XIX, ¿no? Más que todo por los liberales del siglo XIX, obviamente, franceses, ¿no? También teníamos a Herbert Spencer, ¿no?, que en un inglés, ¿no? Básicamente continúa la ideología, ¿no?, este pensamiento liberal de los ilustrados, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo el día de hoy a explicarlo. Estoy muy encantado de estar aquí para hablar sobre ese tema. Entonces, Cuando yo conversé contigo, la verdad que me interesó muchísimo tus ideas, porque a pesar de la edad que yo tengo, yo ya estoy pasando los 60 años, y por supuesto para mí me interesa muchísimo lo que los jóvenes están tomando en cuenta. Y creo que estamos de alguna manera, somos de alguna manera el resultado, y ustedes están recibiendo un poco el resultado de todas las experiencias, muchas de ellas catastróficas del siglo pasado con este tema del reconocimiento del ser humano dentro del espectro político y social. Hemos visto al socialismo y al comunismo destrozar las comunidades, las ciudades, sus gobiernos, dejar en pobreza a miles y miles y millones de personas, muchos de ellos muertos, en situaciones realmente catastróficas
que muchos líderes de ciertas élites que prometían tener la solución para la vida humana se han convertido simplemente en dictadores y han destruido la voluntad y la libertad. Creo que ahora, en este despertar, racionalizar un poco el concepto inicial de la naturalidad del ser humano, de su concepción como tal, vale la pena. Y creo que comenzar esta conversación desde esa perspectiva del racionaturalismo, creo que es realmente significativo para nuestra audiencia al día de hoy. Yo te voy a hacer una Ujú, pregunta para comenzar a desarrollar este tema que sin duda tomará muchísimo sentido en nuestros escuchas, en nuestros televidentes a partir de este ujú, programa. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo definirías el derecho natural en contraste con el derecho positivo? ¿Y qué papel crees tú que juega en la actualidad frente a sistemas legales basados en la coerción estatal? Ya conocemos ese sistema. La coerción estatal es ujú. una realidad en nuestro país y en todos los países del mundo. El Estado se ha convertido en el enemigo del hombre, de la naturalidad del hombre. ¿Cómo tú puedes explicarnos un poco y definir el derecho natural en contraste con este Ujú. derecho positivo? Adelante, mi querido Roberto Chu. Sí, en primer lugar debemos explicar qué es el racionaturalismo, ¿no? Que básicamente es la defensa también, ¿no? Tiende a defender, bueno, siempre ha defendido el derecho natural, ¿no? ¿Y por qué se llama racionaturalismo? Es una buena pregunta también. El racionaturalismo surge de premisas lógicas, ¿no? De una dialéctica que existe entre el ser humano y la naturaleza inherente, ¿no? La naturaleza inherente y la naturaleza exterior, ¿no? Que en este caso sería problemas de escasez, por ejemplo, ¿no? Podríamos meter dentro de ese saco a la escasez, ¿no? Que es básicamente es una ley natural, ¿no? De hecho, muchos lo relacionan con la religión, ¿no? Porque muchos dicen, muchos socialistas y tratan de refutar de esa manera nuestra filosofía, ¿no? Nuestra filosofía liberal, ¿no? El derecho natural a través de decir que eso está basado en la religión, ¿no? Como si la religión tuviera algo de malo, ¿no? Obviamente la religión no tiene nada de malo y de hecho también defiende el derecho natural con sus propias premisas, pero lo defiende también, ¿no? Entonces el derecho natural surge básicamente porque el ser humano tiende a autopreservarse, ¿no? El ser humano tiende a autopreservar su vida, ¿no? Por ejemplo, si yo el día de mañana voy a la casa del señor Boris, ¿no? Y no sé, me vuelvo loco, ¿no? Y trato de matarlo, él va obviamente a defenderse, ¿no? A autopreservarse, ¿no? Entonces todos los seres vivos tienden a autopreservarse. De hecho, por eso surge la asociación. Los seres humanos eh, se unen porque quieren autopreservarse. O sea, es un fin individualista, ¿no? Yo me uno al otro porque quiero sobrevivir, ¿no? Entonces es un fin individualista. Todo fin no surge de la nada, todo fin surge de uno, ¿no? Básicamente es la idea de que de la nada nada sale, ¿no? Entonces todo tiene que surgir de un punto, ¿no? En este caso todo surge de la individualidad, ¿no? Y entonces eso es básicamente el racionaturalismo, ¿no? Y ahora, en cuanto a la pregunta, básicamente ese es el núcleo, ¿no? Como una fuente racional dentro del racionaturalismo, obviamente, eso es lo que lo diferencia, ¿no? Del derecho positivo, ¿no? Esto hay que recordar que esto es muy naturalista, ¿no? Básicamente el naturalismo es lo que nosotros defendemos, ¿no? Los liberales defienden mucho el naturalismo y obviamente están en contra del positivismo porque el positivismo nace mucho después, ¿no? Eso es ideología pura, ¿no? Por eso yo defino el racionalismo no como una ideología, ¿no? Es un axioma racional, ¿no? Que surge de conclusiones lógicas, ¿no? De autopreservación. Respecto de la propia Entonces, realidad humana, ¿no? Respecto de la naturalidad exactamente, misma del ser humano, ¿no? No impuesta exactamente, por nadie, sino si queremos hablar de imposición, tendría que ser una imposición netamente natural de la realidad del hombre. exactamente. Sí, exactamente. Y justamente ese es el punto, ¿no? La moral nace cuando existe el consenso. Yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la pregunta más importante, ¿no? Cuando cuando hablamos de política, ¿no? De filosofía política, ¿no? Y yo creo que la pregunta más importante que todo libertario, ¿no? Todo socialista incluso tiene que hacerse es, ¿por qué existe el consenso y por qué no el disenso? ¿No? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué nos unimos? Podríamos estar matando, ¿no? Desde el inicio de la humanidad pudimos haber estado matándonos y no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos extintos, ¿no? Pero ¿por qué existe ese consenso? Esa es la pregunta que todo liberal, todo anarquista, todo socialista, todo comunista tiene que hacerse, ¿no? Entonces, y cuando comenzamos a atar cabos, ¿no? Nos damos cuenta que lo que hace que exista el consenso es básicamente
una naturaleza, ¿no? Una naturaleza externa y una naturaleza interna, ¿no? Que básicamente hace que nosotros estemos en conflicto, ¿no? Con esa necesidad, ¿no? Una necesidad de tener a alguien para que nos cuide, ¿no? Y nosotros cuidarlo al otro, ¿no? Entonces ahí nace el consenso, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia, diría yo, entre el derecho natural, ¿no? Y la coacción estatal, ¿no? Esto lo dice muy en claro Frank Oppenheimer, ¿no? Que es básicamente, que está muy lejos de ser liberal, está muy lejos de ser anarquista, ¿no? Franz Oppenheimer dice, ¿no? Que todo Estado nace por coacción, ¿no? Primero fue el ahorro, menciona, ¿no? Primero fue la agricultura, luego el ahorro y luego el Estado, ¿no? El Estado nace mucho después y el Estado nace siempre coaccionando a las personas, ¿no? Entonces, ese es el origen del Estado, ¿no? El origen del Estado es el derecho positivo. Entonces, nosotros como liberales siempre tenemos que ir en contra del derecho positivo, ¿no? En Y bueno, realidad, eso es un eso es tema así. que muchos no entienden. Yo acabo de venir de una reunión el día de hoy de una asociación agraria aquí en la zona y justamente conversaba de eso. Una señora se acercó al lado y me dijo, nosotros venimos peleando este problema hace 20 años. Yo le digo, justamente por tus derechos naturales no vas a lograr nada porque el Estado justamente lo que hace es coercionar esos derechos naturales porque el Estado mismo es el problema. Y ellos no van a resolver Mm. nada porque ellos son el problema. Para resolver tendrían que salirse ellos del Estado para poder resolver y no pueden porque ellos tienen intereses propios que sin duda no lo van a abandonar, no lo van a dejar. Es Exactamente. importante que desde el concepto de nacionalismo o racionaturalismo, la persona humana comience a reflexionar sobre sí mismo, ¿no cree, Roberto? Para que pueda definitivamente llegar a una conclusión en beneficio de su propia realidad. Tendría que ser eso el inicio de la manera como el ser humano podría, Claro. racionalizándose de sí mismo, entender cuáles son Ujú. sus derechos, sus principios y a qué atenerse, ¿no crees? Explícanos un poco Sí, eso. exactamente. Sí, exactamente. El ser humano, de hecho, primero es la individualidad, ¿no? O sea, nosotros no podemos sentir empatía si no, si primero no experimentamos lo que sentimos, ¿no? O sea, no podemos sentir empatía por alguien que esté lejos de nuestra familia. Eso es un punto, ¿no? Generalmente cuando tenemos familia ya sentimos una empatía, pero en nuestra familia, ¿no? Queremos proteger lo que es nuestro, ¿no? Pero la empatía al otro, ¿no? A alguien que es la otredad, ¿no? Es mucho más complicada, ¿no? Siempre vamos a tender a protegernos a nosotros o a nuestra familia, ¿no? Entonces, como digo, la moral nace necesariamente del consenso, ¿no? Y ese es un punto muy clave, ¿no? Porque a veces existe esa discusión que, entre Rousseau y Hobbes, ¿no? Que dice que Hobbes, por ejemplo, decía que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Lo que significa que básicamente él decía que el ser humano es malo por naturaleza, o sea, que tiende a matar a su congénere, sus congéneres, ¿no? En cambio, Rousseau dice todo lo contrario, dice que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Eso le dice el optimismo. De hecho, Voltaire, que es un pensador liberal, ¿no? Y siempre criticó mucho a Rousseau por esta idea, ¿no? De que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Que la sociedad lo Eso, corrompe, ¿no? Y que la sociedad lo corrompe. exactamente, y la sociedad lo corrompe. Pero lo que sucede es lo siguiente, ¿no? No se puede hablar de conceptos morales si no ha existido primero el consenso, ¿no? Primero nace la moral, ¿no? Cuando nos unimos a no es un contrato social, obviamente, para nada, ¿no? Cuando nos unimos a a una tribu, ¿no? Ya automáticamente estamos aceptando, ¿no? Esa moral, ¿no? En este caso, el derecho natural, ¿no? Y ahí es en donde recién se puede hablar de bueno y malo, ¿no? Antes no se puede hablar de bueno y malo, ¿no? O sea, el ser humano no es malo por naturaleza, ¿no? Intrínsecamente Porque no lo es. primero, para que exista, exactamente, para primero hablar de bueno y malo tenemos que primero socializar, ¿no? Y la socialización surge de un tema de adherencia. Nosotros no nacemos sociales, sino que nos volvemos sociales, porque existe alguien con el cual compartimos ese proceso de socialización. De hecho, la misma palabra lo dice, socialización. El prefijo, no, el sufijo, ción, determina un proceso, ¿no? Igual que la comunicación también determina un proceso, ¿no? De hecho, se puede hacer una analogía entre la idea de este lingüista, acabo de olvidar el nombre de este lingüista, pero es bien conocido. La cosa es que él decía que el lenguaje lo tenemos aquí, ¿no? Cuando nacemos lo tenemos aquí, ¿no? O sea, estamos predeterminados a aprender un lenguaje, ¿no? Pero si no hay un contacto pobre, ¿no? Un, una relación pobre con con la sociedad, a lo que él se refiere pobre, se refiere al mero acto de hablar con alguien, ¿no? Eso ya automáticamente activa ese chip, ¿no? Tenemos ese chip. Noam Chomsky es su nombre, disculpen. Noam Chomsky dice eso, ¿no? Que nosotros estamos predeterminados a aprender un idioma, ¿no? Pero si no, eh, lo
ponemos en práctica, ¿no? Con otro ser humano, entonces no vamos a poder aprender. Es lo mismo con con el proceso de socialización. Si nosotros no socializamos con otro, entonces no vamos a poder ser sociales, ¿no? Entonces es necesario ese proceso, ¿no? Entonces el ser humano no es que nazca social, sino que se hace social, ¿no? Entonces es básicamente eso, ¿no? De todo nace de la individualidad, ¿no? Porque no puede existir intersubjetividad, ¿no? Porque esto es un tema también entre lo intersubjetivo, ¿no? Lo intersubjetivo es la colisión entre subjetividades, ¿no? Entonces, pero no puede existir intersubjetividad si no existe subjetividad primero. Y lo subjetivo nace de la individualidad. Entonces Correctamente. es un tema muy interesante. Correctamente. Seguramente uno de los temas que vamos a tratar más adelante. Mira, tengo una segunda pregunta. ¿Cómo crees tú? Estamos ante una vorágine de la tecnología y por supuesto el modernismo ha tomado control de alguna manera de nuestra forma de vivir. ¿Cómo explicarías la relación entre el derecho natural y la Ujú. modernidad, considerando que fenómenos como el Estado, la tecnología y la globalización vienen a ser parte ahora de nuestra realidad humana? Cuéntanos un poco, a ver, No, explícanos un poco ese tema. exactamente. Sí, esa es una pregunta muy interesante, de hecho. Yo creo que vivimos en anarquía aunque no nos demos cuenta. Así Yo es. creo que incluso en la modernidad vivimos en anarquía, ¿no? Por ejemplo, usted no sale de la calle porque el Estado se lo diga, ¿no? O sea, si usted quiere ir a pasear con su esposa, ¿no? Usted no sale a la calle porque el Estado se lo está obligando, ¿no? Usted sale porque quiere, ¿no? Quiere divertirse, ¿no? Y usted no trabaja porque el Estado lo está obligando, sino porque es una necesidad también, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos en anarquía, ¿no? Sin que nadie nos coaccione. De hecho, la palabra anarquía en la modernidad está un poco bastardizada, pero por un sistema educativo que tiende a creer, a meter, ¿no? Esta idea en los jóvenes, ¿no? Pensar que el desorden, bueno, no necesariamente la anarquía es desorden, ¿no? Pero ellos lo consideran como desorden, caos, ¿no? Porque no hay, Es porque no hay alguien negativo, que ¿no? lo rige, porque no hay alguien que lo controla o que lo coerciona. De repente Exactamente, por eso creen eso, ¿no? sí, exactamente. Pero la verdad es que el ser humano no haría eso en anarquía, porque hemos vivido mucho más tiempo en anarquía que en gobiernos de Estado, ¿no? O sea, eso es algo, eso es un dato, ¿no? Hemos vivido mucho más tiempo en la historia de la humanidad, hemos vivido más tiempo en anarquía que en estados, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? El mercado gris y el mercado negro, ¿no? Es una demostración de esa anarquía, ¿no? Que el ser humano quiere guardarse el fruto de su trabajo para él mismo, Para ¿no? sí No mismo, quiere claro. dárselo a otra persona. Exactamente. Entonces, esa es la forma en la que creo que el derecho natural, ¿no? Brilla en la modernidad, ¿no? Porque, como dije antes, ¿no? Es un deseo que nace de la ley de autopreservación. Y lo que es natural, ¿no? Que es instintivo, nunca va a ser poder ser coaccionado por aquello que es antinatural, ¿no? En este caso el Estado. Ahora, hay una cosa interesante que sin duda nosotros vamos a tener que lidiar todos los días, porque si bien es cierto, nuestro concepto de anarquía está en nosotros y aunque quizás no nos demos cuenta, nos gusta porque es parte de nosotros mismos, nuestra individualidad, nuestra personalidad, es parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo lidiar con esta influencia, esta vorágine de influencias que tenemos ahora en la tecnología? Casi nos hemos vuelto el fruto de lo que es la tecnología hoy. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo mantenernos con esa libertad que todos nosotros realmente nos merecemos? Porque de alguna manera cuando ya opinamos algo, casi reaccionamos ante lo que sucede en nuestro entorno o lo que leemos o lo que nos provoca. Y ya casi dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Me gusta mucho cuando Milei dice, ¿y qué me importa a mí si tú quieres hacer eso? Si tú quieres hacer eso, es tu problema, ¿no? Nos cuesta entender de que eso es nuestra verdad y nuestra realidad, solamente que no queremos aceptarla, porque nos da miedo, como tú dices, algunos creen que vamos a entrar en desorden, y no necesariamente Ujú. eso. Hay parte de eso, yo no podría explicarlo hoy día porque nos tomaría muchísimo tiempo vivir en Estados Unidos, cuando Estados Unidos autoriza a cada familia tener un arma. Está justamente basado en ese concepto, pero no es muy fácil de entender en nuestra cultura. A ver, ¿cómo luchar con esa influencia fuerte de la tecnología? ¿Cómo lograr mantener ese individualismo natural sin necesidad de dañar al otro en un concepto tan globalizado como el que tenemos hoy? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo diría que la lucha siempre ha sido constante, ¿no? Creo que actualmente, ¿no? Muchas empresas beben, ¿no? Del dinero estatal, ¿no? Para tratar, ¿no? De monopolizar, oligopolizar, sería más que todo el término Ujú. correcto, ¿no? El mercado, ¿no? Y eso es lo que en sí genera
este tipo de consumismo extremo, ¿no? Esto de apegarse mucho a la tecnología, porque el Estado, porque muchas personas saben que el Estado los va a subsidiar, ¿no? Entonces, el ser humano se desliga de lo natural, ¿no? Porque básicamente, como mencioné antes, el Estado es antinatural, entonces lo que sucede es que básicamente el ser humano tiende a desligarse a través de el escapismo, básicamente, ¿no? Porque el Estado está subsidiando estas empresas siempre financian, ¿no? La modernidad, se podría decir, ¿no? Esta tecnología, ¿no? Entonces el ser humano básicamente rompe con la pirámide de Maslow. Ese es un tema muy interesante, la pirámide de Maslow, ¿no? El ser humano Correcto. tiene necesidades, ¿no? Primero es comer, ¿no? Beber, ¿no? Alimentar, o sea, básicamente necesidades básicas, ¿no? Eh, Satisfacer el hambre, la sed, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando el Estado se mete en esa escala, ¿no? En esa pirámide, ¿no? Lo que sucede es que el ser humano comienza a saltarse esos peldaños, ¿no? Y en este caso, el ser humano piensa que es mucho más importante, ¿no? En este estadio moderno, ¿no? Sobresalir en las redes, ¿no? O comprarse, no sé, el vestido nuevo, ¿no? O la ropa nueva, ¿no? Antes que ahorrar, ¿no? De hecho, lo que genera riqueza es el ahorro. Y los estados no quieren que la gente ahorre. Eso es lo que odia el Estado. Los estados no quieren que la gente ahorre y tampoco las empresas, ¿no? Que salían con el Estado no quieren que la gente ahorre. Porque ¿qué es lo que hace esto? Esto evita que pueda existir competencia, Así ¿no? es. Y esto evita que la gente pueda depender por sí misma, ¿no? O sea, depender de su propio dinero, ¿no? Que ha ahorrado, ¿no? Entonces, eso hace que el Estado básicamente se vuelva dueño de ellos, ¿no? Y mientras más se van regodeando, ¿no? Con la gente, ¿no? Los individuos, ¿no? Con el nuevo iPhone, ¿no? O sea, ¿no? La tendencia del momento, ¿no? Entonces, se va desligando de su ley de Ahora autopreservación, de tú la nos acabas de autopreservarse a sí mismo. recordar, tú nos acabas de recordar algo que realmente necesitamos nosotros comprender un poco el asunto. Ahora, sin embargo, ¿tú no crees que el hecho de tener el control en mi celular para opinar, para decir lo que quiero, es como de alguna manera, de manera natural, estoy defendiendo ese naturalismo que es parte de mí? ¿No crees tú que el hecho de tener la libertad de poder escribir, y sin duda, claro, hace unos días, Meta decidió no restringir más a las personas en el tema de opiniones gracias a Elon Musk que tomó la iniciativa. Pero antes de esto, tú opinabas algo y automáticamente te cortaban. Yo me acuerdo que publiqué algo que era tan simple y tan sencillo, utilicé una palabra muy simple para bromear con mi hermana y a la tarde me llegó un comunicado de que me van a cerrar el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que de alguna manera nosotros tenemos la alternativa final de decidir qué queremos usar, qué no queremos usar, qué queremos decir y por supuesto en el entorno en que se permite, porque si bien es cierto, otros tienen el control de las redes y allí quizás no podamos hacer mucho, pero sí en nuestro entorno individual debemos defender ese principio de que nosotros tenemos el control a pesar de la modernidad, a pesar de la tecnología, a pesar de la globalización, nosotros decidimos qué queremos hacer con nuestra vida, con nuestro relacionamiento con los demás, y eso creo yo que de alguna manera el racionalismo debe impulsarnos. Confírmame eso. Sí, es verdad. De hecho, hay muchas personas que se desligan, ¿no? De estas ideas no sé, de tener el iPhone nuevo, ¿no? O siempre la modernidad, básicamente, ¿no? Entonces, eso es verdad. Entonces, existe siempre la individualización, ¿no? Entonces, ir en contra de la corriente, ¿no? En cuanto a lo de las redes sociales, es un poco tramposo, de hecho, ¿ya? Porque antes, básicamente, antes de la llegada de Trump, antes que Trump ganara, ¿no? Las elecciones, estaba lo woke, ¿no? Lo woke, yo obviamente estoy en contra de lo woke, ¿no? La cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, pero ahora hay que pensar también mucho, ¿no? En la idea de que cuando alguien toma el poder, ¿no? Generalmente reemplaza, ¿no? Por ejemplo, yo no soy conservador, ¿no? No sé ahorita si probablemente en un futuro pueda existir censura también de parte del lado conservador, ¿no? Porque hay que saber que los anarquistas no nos casamos con nadie, ya sean conservadores o woke, siempre vamos a ir en contra de la censura, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que por el momento no lo estoy viendo, así que no podría decir mucho sobre eso, ¿no? Pero yo no confiaría ni siquiera en Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, ha sido financiado muchas veces por el Partido Demócrata y también el Partido Republicano.
Entonces es, por decirlo así, una prostituta, ¿no? Pues, En cada acción siempre va a haber disculpen un la interés de por palabra. medio. Ujú. Seguramente, como él es un hombre Sí, dedicado al negocio, sin duda hay una cosa atrás que puede de repente alabarse ahora, pero no conocemos muy bien las motivaciones que lo llevan a tomar una decisión como esa. Y sin duda, eso tenemos que entender. Ahora, mi tercera ujú. pregunta, quiero decirte también que están con nosotros 6 personas más que nos han acompañado el día de hoy. Y bienvenidos a todos ellos. Van a tener la oportunidad de poder hacer preguntas. Si quieren alguna pregunta hacer, la pueden escribir en el chat y podemos preguntarle a Roberto en esta noche de su exposición. El día jueves tendremos con nosotros al profesor Tourette, así que está de paso con nosotros y saludamos a él, a Orestes, a Miguel, a Luis y a Arturo que nos están acompañando y por supuesto vamos a compartir esto con todos ustedes. La siguiente pregunta es ¿cómo defendernos, Roberto? Tenemos una vorágine de cosas. ¿Cómo defender nuestra libertad? ¿Cómo defender nuestra propiedad como libertarios? ¿Cómo defender la vida ante una situación que casi nos va apabullando cada día y parece que vamos desapareciendo en el espectro del futuro y como que parece que como seres humanos vamos perdiendo la batalla? Cuéntanos un poco a ver cuáles son tus ideas respecto a cómo defender este principio de la libertad, el principio de la vida, la propiedad desde nuestro punto de vista individualista. Adelante. Sí, exactamente. Justo esa es la solución. Usted dijo, individualista, ¿no? Siempre hay que defender al individuo. Yo creo que la solución es defender al individuo, aquella persona que quiere granjearse el fruto de su trabajo, ¿no? Para sí mismo, ¿no? No quiere dárselo a otra persona, ¿no? No echar el dedo a aquella persona que no quiere pagar impuestos, ¿no? Yo creo que ese es el inicio de cómo salir de ese sistema, ¿no? Yo creo que defender a los informales cuando básicamente se lanza una ley injusta, ¿no? A los formales cuando se lanza una ley injusta, ¿no? Yo creo que así es como se defiende, ¿no? Defendiendo al individuo siempre, ¿no? Como dije en un inicio, el racionalnaturalismo se basa básicamente en la idea de que el individuo es la base de toda la moral, ¿no? Entonces, yo creo que una sociedad próspera es aquella que en que cada una de sus partes está bien, ¿no? Si cada una de sus partes está bien, entonces toda la sociedad está bien. Basta que una de sus partes no esté mal y la sociedad colapsa, ¿no? De hecho, tengo un cuento, escribí un cuento sobre ese tema, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Cómo la sociedad se destruye a través cuando vemos a los seres humanos como medios en vez de como fines. Yo creo que cada ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Porque cada persona tiene sus necesidades, ¿no? Tiene responsabilidades, obviamente, también. Entonces yo creo que esa es la solución, ¿no? Siempre ver a las personas como fines, nunca como medios. Eso es lo que hace el socialismo, ¿no? El socialismo lo que hace simplemente Ujú. utiliza al ser humano como su medio, ¿no? Y lo dice claramente en su carta de Cuba a Venezuela. No voy a mencionar los nombres porque me dan asco, cada uno de ellos, y mencionar su nombre sería como ensuciarme los labios. Pero estos tipos dicen, no, mantenga a la gente con hambre, con necesidades. Mientras los tengas con necesidades, el voto está asegurado, ¿no? Y tu poder está en vigencia. En el momento en que suban a la clase media, automáticamente ya te abandonan. Y claro, ese es el método sucio, realmente catastrófico y da asco de un mundo donde las élites que toman el poder, como en estos casos que ya conocemos aquí en Latinoamérica y otros lugares del mundo, han hecho que el ser humano se convierta en un medio y no un fin. Aquí tenemos seguramente algunas opiniones cada uno de nosotros y sin duda vamos a tener que luchar contra eso con el movimiento La Libertad Avanza en Perú. Yo me siento sumamente feliz de tener esta noche a Roberto con un joven con tremendo conocimiento, tiene una base firme de sus convicciones y yo quiero seguir, Roberto, tus ideas, quiero seguir tu avance como joven. Creo que soy uno de los pocos adultos que admira el interés de esos jóvenes que no necesariamente están metidos en las redes tratando de llamar la atención con un wow simplemente, sino que están profundizando sus conocimientos para ayudarnos a los adultos a entender cómo seguir este proyecto de vida que levante al individuo como tal. Mira, te quiero comentar algo desde mi punto de vista y sin duda vamos a dar oportunidad para que cada uno en 30 segundos haga alguna pregunta o algún comentario aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido Andrés también, que está con nosotros, un TikToker importante que seguramente vamos a comenzar a participar con él. El asunto para mí es sumamente eh, urgente que comencemos los seres humanos y no nos asustemos cuando digamos que
el individuo tiene el poder para hacer lo que quiera para sí mismo y si quiere también compartirlo con los demás. Nosotros tenemos esa capacidad. Yo soy creacionista y como creacionista, cuando el creador hace un ser, definitivamente le da todas las capacidades para poder ser un ser exitoso en sí mismo. Y esa capacidad de éxito le permite relacionarse de manera total y completa con sus congéneres, de tal modo que no tenga ningún inconveniente, porque todos ellos están en igualdad de condiciones para poder ser seres valiosos. Y allí quizás muchos de nosotros, gracias a las influencias, hemos perdido y hemos entrado. Yo tengo un tema que vamos a tratar más adelante acerca de la competición, ¿no? Ese acto de querer derribar al otro, destruir al otro y ser uno el mejor, que muchos jóvenes como tú han tomado como bandera y que no necesariamente es lo que la sociedad quiere, sino más bien que podamos cada uno utilizar al máximo y aprovechar al máximo nuestros espacios desde el punto de vista del individualismo para cada uno ser exitosos en sí mismos. Roberto, seguramente aquí hay varias preguntas y una de ellas que nos acaban de hacer aquí en la red, voy a comenzar lo que tenemos aquí. Orestes nos dice, ¿el conservadurismo es naturalista? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Y luego vamos a abrir los micrófonos, también las cámaras. La persona que quiera hablar tiene que prender su cámara y su micrófono al mismo tiempo para poder verlo y participar juntos aquí. Hay una pregunta ahí. ¿El conservadurismo es naturalista? ¿Qué piensas tú? Esa es una pregunta muy interesante, de hecho. Yo me considero un conservador, pero no necesariamente lo llevaría a la política, ¿no? Yo creo que el conservadurismo es un acto natural de la defensa, sí, es verdad, de la defensa de la familia, ¿no? Entonces, en cierta parte sí tiene. Yo comparto eso mucho con los conservadores, ¿no? Que la defensa de la familia es algo natural, ¿no? O sea, hay una empatía automática con la familia, ¿no? Entonces, eso siempre he compartido mucho con los conservadores. De ahí al hecho de llevarlo ya a la política, ya es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que cuando el conservadurismo se lleva a la política, genera mucho más, básicamente los mismos perjuicios que causaría el wokismo, ¿no? Por ejemplo, el progresismo, ¿no? Yo creo que es, de hecho, hay una frase muy bonita que se relaciona también con el cristianismo, el catolicismo. Yo creo que el amor a Dios es voluntario, siempre es voluntario. Entonces, el amor al prójimo también tiene que ser voluntario, siempre tiene que ser voluntario, inclusive la caridad tiene que ser voluntaria, ¿no? Entonces, y yo creo que el hecho de que alguien ame a Dios es por voluntad, ¿no? Tú no puedes obligar a otra persona a que ame a Dios, ¿no? Eh, Porque si lo haces lo obligas, ¿no? Le metes miedo para que ame a Dios, entonces no es amor, ¿no? Es miedo, ¿no? Entonces el amor a Dios tiene que ser algo voluntario, ¿no? Porque si no, entonces se destruiría la base, ¿no? La base moral del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Y por eso es que mucho se relaciona con el liberalismo, ¿no? El derecho natural y el catolicismo tienen mucha relación por eso, ¿no? Básicamente Dios nos da, se podría decir, a través de la visión cristiana, nos da esos derechos, ¿no? Y en el caso mío, racionaturalismo, la naturaleza nos da, ¿no? Y algunos también reemplazan la naturaleza con Dios, entonces no hay mucha tampoco diferencia, ¿no? Cuando se quiere hacer ese Muy bien, intercambio. vamos a pedir a Orestes que coordine con Luis para tratar este tema desde su perspectiva y sin duda en una entrevista aquí y también en la escuela libertaria Helsinki podamos tratar ese tema. Así que Orestes te dejamos ahí para que te contactes con Luis Irigoyen, quien es nuestro director y presidente de la escuela libertaria Helsinki, para que podamos tratar el tema del conservadurismo y dar todas las claridades que tú sin duda también tienes desde tu punto de vista. Aquí nosotros somos libertarios y los libertarios somos libres. Aquí no imponemos a nadie lo que piensa, lo que quiere. Seguramente cada uno tiene su perspectiva y su explicación y adelante. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un pequeño comentario, vamos a tratar de mantener cierto nivel de tiempo para que podamos mantenernos dentro de la hora de esta entrevista y que se vuelva realmente agradable a nuestros oyentes. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Prenda su micrófono y su pantalla, por favor, para que podamos escucharle y sin duda continuar con la conversación con nuestro querido Roberto Chu, que nos ha dado su tiempo y su sabiduría. Te agradezco muchísimo, Roberto, por este tiempo que dedicas para que podamos los libertarios comenzar a estudiar, a aprender, a desarrollarnos como seres humanos. ¿Quién tiene la pregunta? Adelante. Una pregunta. Ahí, Luis. Mi pregunta es, ¿en qué se cimenta el derecho natural? Adelante, Roberto. Muy buena pregunta, Luis. El derecho natural se cimenta en sí en una dialéctica, ¿no? Que existe entre la razón, ¿no?
y una naturaleza externa, ¿no? En este caso, yo lo llamo, me gusta llamarlo Ananké. De hecho, uno de mis cuentos se llama así, Anankaya, ¿no? Que es otro nombre que se le dice Ananké. ¿Y qué es ¿Qué Ananké? significan qué? Ananké, Ananké es la carencia, ¿no? La necesidad, lo inevitable también le dicen, ¿no? Es lo inevitable, ¿no? ¿Qué es lo inevitable en este caso? La carencia, la escasez, ¿no? Entonces, el ser humano tiene que unirse con otros, ¿no? Con otros seres humanos para evitar eso, ¿no? Yo creo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha contra la escasez y aquellos que quieren monopolizar o oligopolizar, ¿no? Los recursos. Entonces, eso yo creo que es básicamente la historia de la Hay un humanidad, ¿no? relacionamiento, ¿no? Entre lo que yo soy o pienso que soy con lo que yo Ujú, tengo en mi entorno, ¿no? Y de alguna manera exactamente. eso me De ahí lleva nace. a descubrir cuál es mi realidad y esa realidad me lleva a Ujú, entender mi derecho. Sin duda, necesitaré algunas explicaciones de los que están en el entorno o alguien que me vaya mostrando también ciertas cosas que naturalmente me son lógicas. Por eso mencionó ujú, al comienzo en su título premisas lógicas, ¿no? Y creo que la exactamente. logicidad con la realidad van de la mano. Sí, exactamente, Tu porque idea de ingresar al ujú. movimiento es que se convierta en narcocapitalista. A ver, ¿cuál es tu posición respecto a eso? Yo creo que el anarcocapitalismo no se logra en sí desde la política, ¿no? En primer lugar, es imposible que el Estado se reduzca también desde la misma política, ¿no? Es paradójico, ¿no? Entonces, imposible, diría yo, ¿no? Yo creo que mi participación en el movimiento es empoderar al individuo, en primer lugar, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema si es que si es que ganamos, ¿no? O si es que me escogen para algún cargo, yo donaría todo ese dinero a tratar de ayudar a los informales, ¿no? Creo que ahí he encontrado el norte en el que deberían ir todos los libertarios, ir a los informales y empoderarlos, ¿no? No necesariamente formalizándolos, ¿ah? Yo creo que la solución no es formalizar a los informales, ¿no? Yo creo que es defenderlos, darles seguridad, hacer que crezcan y para que puedan competir con estas empresas que a veces se alían con el Estado, ¿no? Creo que ahí está la solución, ¿no? Porque el 70%, 71%, ¿no? De trabajadores en el Perú son informales. Entonces ahí está la solución, ¿no? Al menos en nuestro país, porque obviamente la realidad de otros países son diferentes, ¿no? Pero en nuestro país, básicamente creo que muchos son anarquistas sin darse cuenta. Más aún ahora el Estado en Argentina está tomando la iniciativa, ¿no? De reforzar ese principio anarquista para que se paguen menos impuestos o se eliminen los impuestos, ¿no? Estuve Ujú, escuchando el día de hoy una entrevista justamente porque quiero conocer mucho más de las políticas de Milei, donde mencionaba que el segundo país que más ha cobrado en los últimos 40 años a sus pobladores ha sido Argentina y no les ha dejado la ujú. libertad de poder decir, ok, yo quiero usar este dinero para mi bienestar o el bienestar de mi familia porque de alguna manera el Estado se ha convertido en algo coercitivo. Creo que el tema de los impuestos es un tema que vamos a tratar en uno de los temas aquí y, por supuesto, esperamos la participación de cada uno de ustedes. ¿Alguna otra persona que Doctor, quiera hacer una pregunta? sí, Adelante. Andrés, sí, adelante, te a ver, escuchamos. sí, quiero quizás complementar algo, ¿no? Los No, derechos queremos naturales, un favor, Andrés. Quisiéramos hacer sí, una pregunta para que él lo comente, como él es el entrevistado el día de hoy, y tengamos nosotros ya, quizás algún listo. acápite adicional. Seguramente tú Ya, tienes una ¿me idea. escuchan? Escúchame por favor la pregunta. Tú tienes una idea, Hola, pregunta esa idea a Roberto y Roberto que nos hola, conteste un poco y luego hacemos lo que necesitamos en los comentarios. ¿Te hola, parece? Adelante. sí, hola, ¿me escucha? Sí, ¿Me Sí, escucha? ujú, sí, te sí. escuchamos. Sí, a Hola, ver, Arturo. yo quiero preguntarte cuáles son los pilares, digamos, del liberalismo clásico. Muy bien. Esa es una buena pregunta también, de hecho, ¿no? El liberalismo clásico básicamente se cementa de hecho, Adam Smith era un profesor de ética, ¿no? Y de hecho, creo que si Adam Smith hubiese evolucionado un poquito más sus ideas, hubiese llegado inevitablemente al anarquismo, ¿no? Pero bueno, usted me está preguntando ahorita por el liberalismo clásico, ¿no? En sí es la reducción del Estado, obviamente, porque así nace todo liberalismo. El liberalismo siempre piensa en su primera instancia en la reducción del Estado. No. Entonces, de ahí ya eso comienza a evolucionar con el tiempo, ¿no? Inclusive los liberales del siglo XIX, ¿no? Ya se volvieron un poquito más anarquistas, ¿no? Minarquistas, ¿no? Inclusive había minarquistas en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el liberalismo clásico en sí se basa en la reducción del Estado, ¿no? Siempre también, obviamente, viviendo también, o sea, no la eliminación, ¿no? Es básicamente reducción no es eliminar, ¿no?
Entonces, en eso se basa, ¿no? Si bien es En cierto una reducción el del tema Estado que para que están... puedan convivir con ellos, y algunos lo llaman tibios socialdemócratas, de hecho. Y es verdad, los liberales clásicos son tibios socialdemócratas, Estamos al en menos la, de mi perspectiva, ¿no? estamos Obviamente. estamos en una conversación acerca del naturalismo y por supuesto el racionalismo y tal vez la pregunta sobre el Estado vamos a conversarlo en otra ocasión, pero una pregunta que es importante para mí y creo que de alguna manera deberíamos también tomarlo en cuenta. Te cuento que hay un movimiento mundial acerca del minimalismo. ¿Has leído acerca de eso? El minimalismo. El Yo lo conozco minimalismo. como una corriente artística, porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el arte, entonces, minimalismo. No había escuchado, Conversaba justamente con mi sinceramente. hijo hace una semana atrás y me decía, papá, acá nosotros estamos tratando de convertirnos en minimalistas. ¿Qué Ujú. buscan ellos? Lo que buscan ellos es tener lo mínimo en la casa, ya no comprar tantos televisores en cada cuarto, que cada uno tenga un celular en la mano, que busquemos un poco más de contacto con la naturaleza, que pasemos más tiempo con los hijos en relación con la naturaleza, que tengamos menos cosas, menos autos, menos gastos. Y me comentaba él, ¿no? Me dice, yo estoy tomando esa posición porque me parece que es muy valiosa para mí. El otro día comentaba con mi esposa acerca de ese comentario que me decía mi hijo. Yo decía, qué bien, porque de alguna manera el tener cosas nos hace también a nosotros depender tanto de este sistema comercial o mercantilista que muchas veces perdemos ese concepto natural de nosotros mismos, incluso nuestro propio derecho natural, porque estamos preocupados por correr aquí, correr allá, cubrir aquí, cubrir allá. Tenemos 4 o 5 carros que a veces ni usamos, pagamos 4 o 5 seguros que ni siquiera sabemos para qué es, nunca lo hemos utilizado simplemente porque el Estado nos lo impuso y finalmente Ujú. terminamos siendo lo que el entorno nos obliga a hacer. Tenemos que volvernos a nosotros mismos de alguna manera a restaurar ese valor que la naturalidad nos da, ¿no? Adelante, Roberto. Este es un tema interesante, de hecho, el consumismo, ¿no? Exacto. De hecho, el consumismo ya existía mucho antes, ¿no? Si bien me acuerdo, con el Fordismo, ¿no? El Estado financiaba a las empresas de Ford, ¿no? Henry Ford, para que sus mismos trabajadores compren los mismos autos que armaban, ¿no? Que armaban, ¿no? Sí, que ensamblaban, ¿no? Entonces desde ahí nace, o sea, cómo el Estado es el que genera en sí el consumismo. El consumismo no es producto del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es ahorro, ¿no? La riqueza de las naciones está ahí, ¿no? En ahorrar, ¿no? Y para poder Invertir, invertir ese dinero, ¿no? claro. Entonces, ahí, y básicamente el ahorro, ¿no? Siento que el término capitalismo se ha estado bastardizando estos últimos años, ¿no? Obviamente, bueno, ya hace mucho tiempo se bastardizó, ¿no? Con Marx, porque el término capitalismo tiene un origen marxista, ¿no? Pero yo siento que, bueno, no siento, el hecho es que el capitalismo es ahorro puro, ¿no? De hecho, el mismo Franz Oppenheimer lo menciona, ¿no? Él menciona que el capitalismo nace mucho antes incluso de que Marx escribiera sobre él, ¿no? Él llama capitalismo el ahorro primigenio, ¿no? O sea, que yo creo que el ahorro es algo que nace de la necesidad de autopreservarse, ¿no? Es lo más lógico, de hecho, es lo Seguramente más lógico bajo el ese ahorro. concepto que tú acabas de explicar, que el hombre percibe las potenciales necesidades que va a tener en el entorno y para poder Ujú. proveerse de aquello que podría venir más adelante, entonces ahorra tiempo, ahorra recursos, Exactamente. ahorra, qué sé yo, comida, ve cómo Es el preservarla para principio poder tener. natural, ujú, Exacto, de es el instinto autopreservación. natural, ¿no? Del Ujú. ser humano para hacer eso. Qué Autopreservación. maravilloso. La verdad que estamos muy Ujú. contentos Usted, de poder ¿puedo conversar de esto. preguntarle algo más? ¿Le puedo preguntar una pregunta? Por favor, Ah, Andrés, si puede levantar la mano, así no nos interrumpe la conversación, sí, perfecto, vamos a mantener eso, pero sí, adelante, la pregunta, adelante. sí, a ver, según Ludwig von Mises, eh, para él el capitalismo también, ¿qué significaba? Porque en el libro de la acción humana él habla sobre el capitalismo, pero él también tenía un concepto de capitalismo. No sé si me lo podrías absolver esa pregunta. Eso de la acción humana es muy interesante, de hecho. Yo no soy, en primer lugar, yo no soy anarcocapitalista, no. Yo me considero más que todo un panarquista, ¿no? Hay muchas cosas en las que difiero con los libertarios, o con el libertarismo. Es un punto, pues, básicamente es un punto muy pequeño, ¿no? Que básicamente no me quita, ¿no? A mí la defensa del anarcocapitalismo, porque el anarcocapitalismo en sí es también un anarquismo.
Entonces, como yo soy panarquista, entonces defiendo todos los tipos de anarquía que pueden surgir. Ya, en la acción humana, lo que Mises plantea es que básicamente todo surge, o sea, es imposible que el Estado pueda controlar la acción de cada uno de cada uno de los individuos, es imposible, ¿no? Entonces, es por eso, eso se llama también la fatal arrogancia, ¿no? Que básicamente dice Hayek, ¿no? O sea, es imposible que el Estado pueda controlarnos, ¿no? O sea, que cada una de las pequeñas acciones que hacemos. Entonces, lo que dice en la acción humana es que el ser humano siempre, cada una de sus pequeñas acciones es lo que mueve la economía, ¿no? Eso es lo que mueve la economía, ¿no? Yes. Entonces, esa es básicamente la base, ¿no? Del libertarismo también, ¿no? Y también del derecho natural, de hecho, porque eso no se desliga del derecho natural, ¿no? El derecho natural también vela mucho por el individualismo, ¿no? Solamente que el derecho natural y el racionaturalismo es otra forma de llegar también a la misma conclusión que llegaron los anarcocapitalistas, que también llegarían los anarcosindicalistas, ¿no? Porque en sí todos los anarquismos están conectados, ¿no? Que la acción humana, ¿no? Que la voluntariedad, ¿no? de las personas es lo que mueve la economía, ¿no? Eso es básicamente. Excelente. Una cosa que quiero sugerir a todos los que están con nosotros el día de hoy, tenemos una escuela libertaria los sábados a las 8:30 de la noche con Luis Irigoyen. ¿Alguna ampliación respecto a estos temas? Sin duda vamos a poder conversarlo de manera amplia, abierta en nuestras reuniones de los sábados a las 8:30 de la noche. Están invitados todos y por supuesto a nuestros oyentes que puedan venir también a participar con nosotros. Nuestro Zoom está abierto para que cada uno de ustedes pueda ingresar libremente. Las opiniones son importantes, aquí venimos a compartir la discusión, sin duda es parte de la conversación, sin embargo es una conversación muy alturada y sin duda con el deseo de aprender. Buscamos que esta escuela, la escuela libertaria Hasling, pueda ser una ayuda para muchos de nosotros que de alguna manera encontramos información en el Internet, por el sistema que ya conocemos, pero esta conversación como que concentra un poco la temática de la noche, ¿no? Que es ese racional, este naturalismo como parte de nuestra conversación del día de hoy. Estamos llegando casi al final de nuestra conversación el día de hoy y sin duda algunas cosas quedan en el tapete. Muchos de nosotros seguramente tenemos muchísimas preguntas y esas preguntas van a ser disueltas y vamos a llevarlas con Luis que está presente el día de hoy. Vamos a llevarlas a una conversación el sábado por la noche en la Escuela Libertaria. Roberto, ¿algún acápite más dentro de la lógica de tu presentación que puedas comentarnos para ir terminando nuestra reunión el día de hoy? Adelante. Sí, yo aprendí, bueno, voy a citar los fuentes, ¿no? En las que aprendí bueno, este axioma, es un axioma en sí, ¿no? Es un movimiento racional, ¿no? Una de mis fuentes, ¿no? Es básicamente los liberales, ¿no? Los que iban, incluso mucho antes de los libertarios, de la existencia de los libertarios, ya existían anarquistas, ¿no? Esos son Herbert Spencer, por ejemplo, ¿no? Bastiat también, que se volvió anarquista en sus De últimos paso, días, tenemos un grupo aquí de jóvenes de Molinari. Bastiat que está Sí, acompañando exactamente. nuestro movimiento, Sí, así estamos muy contentos con sí. ellos y son bienvenidos. Molinari también. Sí, Molinari, que también era el discípulo de Bastiat. Entonces, yo soy mucho más me apego mucho más a ese liberalismo naturalista, ¿no? El libertarismo, mi única diferencia con el libertarismo es el tema del principio de no agresión, ¿no? Que me parece un poco muy reduccionista. Eso es algo que se puede debatir también, pero bueno, pero yo prefiero mucho más el acto del racionaturalismo, ¿no? Que el principio de no agresión, ¿no? Que no quita en sí que eso sea también parte del liberalismo anarquista, por correcto, ejemplo. ¿Ah? O correcto. sea, si no eres libertario, puedes ser un liberal naturalista, ¿no? Que básicamente, básicamente dice lo mismo, que el Estado tiene que reducirse a lo mínimo, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que quería decir. Y una de mis fuentes, aparte de esa, es... quiero traducir eso, como dije, estoy estudiando traducción e interpretación, entonces he encontrado muchos escritos de James William Sidis, ¿no? Que es considerado el ser humano con el IQ más alto de la historia, ¿no? Todos sus escritos están o en francés o en inglés, entonces, como justamente también estoy estudiando esos dos idiomas en mi carrera, ¿no? Entonces quiero traducir todos esos escritos que no están en español, porque no los he encontrado en español, esa es mi meta, ¿no? Traducir esos escritos de James William Sidis, en donde habla del derecho natural justamente, ¿no? Y James William Sidis tiene una historia muy interesante, ¿no? Él en su niñez fue socialista, ¿no? En su niñez, porque fue un niño prodigio, ¿no? Aprendió a hablar 8 idiomas, no, creo que, no recuerdo muy bien cuántos idiomas aprendió a hablar, pero aprendió a hablar varios antes de los 12 años, ¿no? Entonces, él en su niñez y en su parte de su adolescencia fue
un socialista, luego pasó a ser un socialdemócrata, ¿no? Y ya luego en sus últimos años pasó a ser anarquista, ¿no? Y profesando, curiosamente, el mismo axioma, ¿no? Porque surge de la lógica, ¿no? Y obviamente el ser humano con el IQ más alto de la historia, entonces obviamente tiene que partir de premisas lógicas, ¿no? Para fundamentar su pensamiento. Entonces se volvió anarquista en su último momento. Entonces esa es mi meta, traducir todos sus escritos y también explicar a partir de sus palabras, ¿no? Cómo se fundamenta el racionaturalismo, ¿no? Roberto, yo quiero compartirte un sentimiento que me embarga en este momento con los que están con nosotros y los que nos van a escuchar a través del programa Conversando Contigo. A través de los años, yo siempre he sido un hombre que mi hija lo definió en la última el festejo del Día de los Padres, ¿no? Saludo a mi papá que vive bajo sus propias leyes, bajo sus propias reglas. Al comienzo pensé que mi hija estaba hablando mal de mí, pero lo que estaba haciendo ella simplemente estaba reafirmando un principio importante que a través del tiempo, a mis 63 años, aprendí, que los seres humanos tenemos una cantidad de inquietudes. Y esas inquietudes, bajo nuestra logicidad, se van plasmando en nuestras vidas y a la edad que yo tengo, posiblemente un poco más antes, comenzamos a pensar de que realmente nuestro ser como personas tiene un valor más grande de lo que los demás nos dicen que somos. Y van, de alguna manera, eso mostrándose en el diario trajinar de nuestras vidas. Pero hay algo que yo he aprendido y lo quiero compartir en esta primera entrevista con un joven como tú, porque creo que es algo que todos debemos comenzar a buscar, y es un acto de humildad ante el aprendizaje. Yo creo que muchos de nosotros nos creemos saber mucho, pero lastimosamente los que creemos saber mucho somos los que menos sabemos. Y una de las cosas que aprendí en el tiempo fue que el cerebro que yo tengo también tiene alguien que está al lado mío, que también piensa, que también razona, que también descubre o redescubre cosas y que tengo que aprender a valorar. A veces creemos que nosotros tenemos la clave de todo. A veces creemos que nosotros tenemos la solución de todo. Pero estos jóvenes como Roberto, y lo digo a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento a través del Facebook, porque estamos lanzando el programa en vivo, quiero decirles que nadie tiene el derecho de decir yo sé más que tú o yo te puedo controlar a ti por mi forma de saber o por mi forma de creer. Aquí tenemos que aprender a convertirnos en esos personajes que convergen en el trajinar del camino como buenos peregrinos, sabiendo que tenemos que construir desde nosotros hacia nosotros mismos en favor de los demás, lo voy a definir de esa manera, un mundo mejor, un mundo más digno, un mundo donde podamos tener realmente la valentía de decir, Roberto, qué valioso eres. Boris, qué bien que hiciste. O profesor Turet, o Luis, o Andrés, qué maravillosas tus ideas. Porque no se las imponemos a los demás, sino que las compartimos como parte de este bagaje de aprendizajes que tenemos que desarrollar. Termino diciendo que cuando yo decidí estudiar mi doctorado, postulé a 4 universidades en Chile y a una de ellas tuve la entrevista y el doctorado no tenía salones de reunión, no tenía un programa académico y se llamaba Aprender a Aprender. Y cuando tuve la entrevista le pregunté al coordinador, le dije, ¿dónde son las aulas? Me dijo, las aulas son en cualquier lugar. ¿Y quiénes son mis compañeros? Los que aparezcan aquel día. No podía creer que eso era posible. Es que los seres humanos tenemos que redescubrirnos a nosotros mismos en nuestra condición natural y no parametrarnos dentro de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros mismos. Por esa razón, yo provoco este tipo de conversaciones, porque de alguna manera el gran sabio que me creo o que te crees o que se cree el fulano o sutano no es nada ante un mundo maravilloso que tenemos que descubrir, en el cual nosotros tenemos que contribuir o recibir las grandes enseñanzas que están en nuestro entorno. Vamos terminando nuestra reunión el día de hoy y Roberto, tienes 1 minuto y medio para dar tus últimas conclusiones de esta conversación y de paso te voy agradeciendo la verdad por el tiempo y la valentía que tienes como joven para comenzar esta serie de charlas que vamos a tener los martes y los jueves. Adelante, Roberto, tus palabras finales para este evento. Sí. Ya bueno, para concluir,
Básicamente, quiero agregar algo de lo que usted dijo. Adelante. Y ya me pido. El hecho este es verdad, ¿no? La ideología a veces gana mucho, ¿no? Antes que la lógica, ¿no? La lógica no es en primer lugar, no es una ciencia informal, ¿no? Como por ejemplo las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales son ciencias informales, lo cual no significa que esté desmeritándolas, ¿ya? Correcto. A lo que me refiero es que en el acto de llevarlo a la política siempre fracasan, ¿no? Porque las ciencias informales, ¿no? Las ciencias sociales, no se basan en la razón, ¿no? En cambio, la lógica siempre, obviamente, tiene axiomas, ¿no? Entonces, Correcto. es por eso que siempre, te podría decir que siempre surge, ¿no? Porque se basan en leyes naturales que no pueden ser variables, no, nunca varían las leyes naturales, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que resaltar, Valorar. ¿no? Y bueno, muchas gracias, señor Boris, por invitarme a su programa. Agradezco mucho a los presentes también por sus preguntas. Agradezco mucho y bueno, solamente desearles que viva la libertad, carajo. Nada más. Eso es importante. ¿Sabes qué, Roberto? Te Ujú. comprometo para otra reunión. Busca un tema que tú manejes y sin duda vamos a tener otras reuniones, Sí. cada uno de nosotros para poder participar. Están aquí presentes Andrés, están Arturo, está el profe Turet. Profe Turet ya está programado, Luis también. Hay un joven que se ha unido al Movimiento de la Libertad desde Venezuela, estará con nosotros el día 13 de febrero, con nosotros también. Así que, amigos, esto es un movimiento que no para. Y como tú lo has dicho, viva la libertad, carajo. eh, Estamos en el mundo y este mundo nos necesita y cada uno de nosotros tenemos un gran valor para poder contribuir con lo que tenemos, aún con nuestras locuras, para hacer de este mundo un mundo mejor, porque lo que queremos los libertarios es hacer de este mundo un lugar vivible. Esta noche yo tengo un dolor en mi corazón y termino diciéndoles que hoy perdí a uno de los amigos, esposo de mi hermana, descansó el día de hoy y sin duda nuestro luto se convierte también en alegría porque deja un legado maravilloso en cada uno de nosotros, los cuñados o eh, cuñadas que hemos participado con él más de 60 años. Un hombre ya de edad con tremenda capacidad de resiliencia y maestro por excelencia. Un homenaje a mi cuñado Fernando Aarón Gómez Galarreta, que acompañó junto a mi hermana a sus hijos y condujeron su vida de la mejor manera. Un hombre muy apreciado y un honor para él. Y un abrazo desde aquí a cada uno de los miembros de la familia. Y a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, conversando contigo, ha comenzado su trabajo eh, sin parar. Vamos a avanzar y trabajar duro, así que prepárense los que quieran ser entrevistados. Invitamos para la próxima reunión el próximo jueves a las 8:45. Estamos citando porque estamos comenzando a tiempo para que usted también pueda participar con el profesor Turet. Estará con nosotros Kurt Noedin, un economista muy connotado y que sin duda tiene mucho que compartirnos. Es un título medio raro, pero ya les voy a mencionar en el transcurso de la semana. Un abrazo para ustedes, conversando contigo con el doctor Boris Darmon para servirlos. Nos vemos en la próxima reunión. Chao, chao, Muchas chao. gracias. Chao.